En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. La organización Reporteros Sin Fronteras incluyó al dictador Daniel Ortega en la lista de los depredadores de la libertad de prensa por su política de asfixia económica y censura judicial de los medios independientes. Ortega comparte lugar con el príncipe de Arabia Saudí Mohammed bin Salman, los dictadores Vladimir Putin de Rusia, Manuel Díaz-Canel de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela y el de Hungría Víctor Orbán, o el polémico brasileño Jair Bolsonaro. Reporteros Sin Fronteras publicó este lunes una lista de gobernantes y dictadores que no actualizaba desde el año 2016 y que señala como los 37 tiranos de todo el mundo a los que les endilga una represión masiva a la libertad de prensa. En el caso de Daniel Ortega señala que desde inicios de su tercer mandato en noviembre de ese año, la prensa independiente vive una verdadera pesadilla, constantemente oprimida por el gobierno de Ortega y por el Frente Sandinista. La organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir totaliza hasta la fecha unas 38 mujeres asesinadas, 30 de ellas dentro de Nicaragua y 8 en el exterior, siendo Costa Rica el país donde más femicidios de nicas se han cometido. Las edades de las víctimas de femicidio rondan entre los 18 y 59 años de edad, siendo Managua el departamento donde más mujeres fueron asesinadas, donde se reportan 6 casos, seguido de Matagalpa con 5 mujeres asesinadas, Jinotega 3, Nueva Segovia 3, Rivas 2, Río San Juan, Chontales y Boaco, 1 en cada sitio. El fin de semana, Juan Carlos Ortega Murillo, sancionado por los Estados Unidos por ser corrupto y participar en la violación de derechos humanos, arremetió en contra del presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, diciéndole cobarde, solo por haberse manifestado en contra del régimen de su papá, el dictador Daniel Ortega, y por la arremetida que éste ha hecho en contra de la oposición nicaragüense. El subsecretario de la Cancillería de México, Maximiliano Reyes Zúñiga, le respondió a través de un tuit a Ortega Murillo que la valentía siempre ha estado del lado de la libertad y la cobardía es aliada de la represión, en claro mensaje de su descontento por la arremetida brutal de la familia de Juan Carlos Ortega Murillo en contra de la prensa independiente, opositores y defensores de derechos humanos. El pasado 25 de junio, AMLO se pronunció por primera vez sobre lo que acontece en Nicaragua y le dijo a su homólogo Daniel Ortega que garantice elecciones libres y transparentes para que el pueblo decida libremente. Ese país se abstuvo en la última sesión de la OEA, donde se aprobó una resolución condenando a Ortega por la represión. Humberto Ortega reapareció nuevamente para brindar un supuesto análisis de lo que acontece en Nicaragua y recomendó a su hermano Daniel Ortega que libere a los recientes secuestrados bajo una ley de amnistía o que les cambie el régimen carcelario por cárcel para darle un mensaje a la comunidad internacional. Humberto Ortega agregó que los secuestrados no son terroristas y que no han atentado contra la estabilidad del país, pero los tildó de opositores quienes tienen sus puntos de vista a como los tiene él. Daniel Ortega en su última comparecencia dijo que no daría un paso atrás a sus pretensiones de llevar a la justicia a los opositores secuestrados desde el 1 de junio de este año y dijo que se trata de terroristas que han atentado contra su régimen y han planeado dar un segundo intento golpe de Estado. Los familiares de los más de 21 presos políticos secuestrados por la sancionada policía sandinista y paramilitares desde junio de este año, entre los que hay precandidatos a la presidencia, distinguidos personajes, ex aliados de Ortega y disidentes sandinistas, se unieron para presentar una carta al sancionado comisionado general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, para que se les permita ver a sus parientes y saber sobre su estado de salud. Pero a las afueras del Nuevo Chipote, los efectivos policiales nuevamente los sacaron del perímetro, rechazando la presencia de estas personas. Ana Lucía Álvarez, hermana de Tamara Dávila, indicó que siguen violando los derechos tanto a los detenidos como a los familiares y que en los juzgados de Managua las causas están ocultas, pero dicen que ya se les hicieron audiencias especiales de tutela y garantías constitucionales donde les han ampliado a 90 días el plazo de detención para continuar en el proceso de investigación. Asimismo, se conoció que los presos políticos que están en los sistemas penitenciarios del país han iniciado una protesta para exigir su liberación, pero los alcaides les han amenazado que si siguen reclamando los trasladarán a las celdas de máxima seguridad donde son torturados y aislados. El líder campesino y precandidato presidencial Medardo Mairena envió una carta al Partido Ciudadanos por la Libertad para que le informen sobre el nuevo mecanismo que anunció esa organización política para la escogencia de su representante en las elecciones generales de este año, comicios que carecen de garantías según la comunidad nacional e internacional. Mairena aspira a ser el candidato electo en esa facción disidente luego del secuestro de Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, dos
de los favoritos de Kitty Monterrey, presidente de C por L. Los recién electos magistrados del Consejo Supremo Electoral Sandinista iniciaron su periodo comprando una camioneta de lujo que cuesta más de 2.600.000 córdobas, es decir, unos $75.000, así como la adquisición de 100 computadoras para el funcionamiento del Centro Nacional de Cómputos, donde se realizará el conteo de cada voto del 7 de noviembre. La compra de los ordenadores se hizo a la empresa de tecnología computarizada SA Comtech, y algunos analistas como Daira Valle, investigadora, y Oscar René Vargas, politólogo, dijeron que es un lujo comprar una camioneta millonaria en estos tiempos de crisis nacional y que servirá para alimentar el ego de los funcionarios de Daniel Ortega. A nivel internacional, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, informó este lunes que los equipos de búsqueda han extraído otros 3 cuerpos de entre los escombros del edificio derrumbado en Surfside, con lo que el saldo de víctimas mortales se eleva a 27. Tras los cuerpos recuperados hoy, la cifra provisional de desaparecidos por el colapso del edificio Champlain Tower South quedó en 118 de acuerdo a la reciente contabilidad oficial. Las cuadrillas de rescate retomaron la medianoche del domingo su trabajo de búsqueda en el siniestrado edificio residencial, poco después de que por motivos de seguridad fuera demolida la parte que había quedado en pie tras el derrumbe ocurrido el pasado 24 de junio. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen. Para comenzar con esto último, se contabilizan 124 personas desaparecidas después del colapso del edificio de 12 pisos acá en Miami Beach. Son 121 desaparecidos todavía. 24 personas fallecidas oficialmente. El domingo, lo que quedaba de la torre sur del Champlain Towers fue demolido. Y esto, de acuerdo al alcalde de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, va a servir para que los rescatistas puedan ingresar a zonas donde tenían miedo de estar precisamente por que se diera una caída, ¿verdad?, del resto del edificio, porque habían grietas muy grandes. Vamos a ver nuevamente en pantalla el momento en el que se dinamita de manera controlada el edificio y cae el resto de la estructura, que ha sido de conmoción mundial, lo que ha provocado esta tragedia, ¿no? Una tragedia realmente increíble. Una explosión, dinamitado el edificio por debajo, y se han retomado las labores de rescate. ¿Por qué lo derribaron? Bueno, primero porque estaba ya bastante débil y era peligrosísimo. Segundo, la llegada del huracán Elsa, que ahora es tormenta tropical, pero que avanza por el Caribe hacia la Florida, era también una amenaza clara, y era necesario tener la seguridad y la tranquilidad de que no iba a pasar más, y entonces era mejor, de manera controlada, terminar con el resto del edificio, como lo hicieron ayer a eso de las 10 de la noche, hora local acá en Miami. A las 10:30 más o menos fue esta demolición del edificio allá en Miami Beach. Avanza el huracán, la tormenta por el Caribe. No hay mayor alerta que la que está en preventiva. Está lloviendo ahora acá en la Florida con alguna fuerza, con alguna tormenta, pero no está sintiéndose viento, ni fuerza huracanada, ni nada por el estilo. Puede ser que por la noche o por la madrugada, en lo que se acerque a los Cayos, porque no, de acuerdo a la trayectoria, no viene directamente hacia la Florida, sino que podría rozar los Cayos y enrumbarse más hacia el sur, sobre el mar. Pero hay que estar pendiente y tomar las medidas, lógicamente, relacionadas con este tema. Reapareció
el criminal de guerra, el ladrón de helicópteros y delincuente Humberto Ortega Saavedra. Cuando aparece Humberto Ortega Saavedra hay que tener cuidado, mano, porque se presenta o se pretende presentar como un mediador, como un componedor, como un conciliador, cuando en realidad lo que quiere es ayudar a su hermano cuando ha metido la pata más de lo común. Apareció en la entrevista con Oppenheimer diciendo que, bueno, que los que están secuestrados no son terroristas ni son criminales, como dice Daniel Ortega, que son opositores que tienen puntos de vista como él. ¿Humberto Ortega es opositor? Yo creo que no, ¿verdad? Humberto Ortega juega al lado de su sangre, al lado de Daniel Ortega. Quiera presentarse como quiera presentarse, no hay manera de creerle a Ortega que está del lado de la población nicaragüense que anhela un cambio, porque eso implicaría que él mismo tiene que responder por sus crímenes. Humberto Ortega, lamentablemente, a estas alturas, no ha pagado tampoco por sus crímenes. Es un criminal de guerra, fundador del ejército sandinista, que mandó también a miles de jóvenes a morir a la montaña en los años 80, a defender una revolución de la que no sabían absolutamente nada, obligados una gran cantidad de ellos. Y lo otro que no ha pagado es el tema de la corrupción. Es multimillonario. ¿Qué tenía cuando entró al país con la revolución triunfante en julio de 1979? Igual que Daniel Ortega, un uniforme hediondo y armas. Ahora es multimillonario. Entonces uno dice, tiene que pagar por los criminales de guerra o por los crímenes de guerra, ¿verdad? Y tiene que pagar también por la corrupción rampante y campante que hizo con equipos del ejército sandinista. Con el Perú fue una transacción que todavía a estas alturas realmente nadie sabe los números que alcanzó. Pero varios de esos millones nunca fueron reportados. ¿Por qué? Porque este hombre era el que manejaba casualmente las Fuerzas Armadas y cualquiera que le pidiera cuentas a él se podía meter en problemas. Entonces aparece ahora queriendo darle, como dicen, atol con el dedo a uno, hablando como el gran conciliador, y miren lo que plantea: indulto o amnistía, o casa por cárcel a los que han sido secuestrados recientemente. ¿Y a cuenta de qué van a darle indulto o amnistía a gente que no ha cometido delitos? Es decir, viene de nuevo con la teoría esa de los socialistas, ¿no? Te rompen la pierna, el socialista te la rompe, te la quiebra. Y después llega a verte al hospital, te dice, hombre, qué barbaridad, fíjate que no, hombre, se me fue la mano con esto. Te voy a dar una muleta, hermano. Y quiere que le agradezcas por la muleta. Y él te rompió la pierna. Entonces, quiere ahora que su hermano aparezca como el magnánimo para mandarle una señal positiva a la comunidad internacional. ¿Ustedes creen que Humberto Ortega hace estos planteamientos solo? ¿Que no habla con su hermano criminal dictador para aparecer como el centrista que busca conciliar los puntos extremos? Acá está parte de lo que le dijo a Andrés Oppenheimer. Entonces, pienso que realmente estas detenciones que están en proceso todavía de enjuiciamiento al inmediato, si queremos contribuir a la paz, deben ser a través de una medida política que la tiene en sus manos el presidente, puestos en libertad. Entonces esto ayudaría a generar condiciones para que la comunidad internacional pueda ver que se está avanzando en la dirección correcta. Lo primero, poniendo en libertad, ya sea a través de una forma de indulto o de una amnistía a los que están detenidos. Esto sería un gran mensaje para que la comunidad internacional lo tome en cuenta. Clase propuesta, ¿no?
la de Humberto Ortega. ¿Y será que por estas declaraciones Daniel Ortega lo va a mandar a echar preso? Porque le está diciendo que no son criminales, que no son terroristas, pero pues que son opositores que tienen sus puntos de vista igual que él o como él. Humberto Ortega no es ningún opositor, es hermano del criminal que está en el poder. Y entonces plantea esto para tratar de hacer cama a algo que parece a plantear en algún momento. A eso lo mandaron a Humberto Ortega, que dicho sea de paso, no ha respondido tampoco por el crimen, el asesinato del joven Jean-Paul Jenny, allá en Nicaragua, octubre de 1990. Su caravana acribilló al joven en carretera Masaya. Y adivinen quién era el auditor militar del ejército sandinista en ese entonces. Denis Moncada Colindres. Sí, Pitipuá, el mismo. Ese era el auditor que dijo que todo estaba bien, que la caravana había actuado conforme lo que correspondía, es decir, matando a aquel que atentara con aventajar el convoy donde iba el todavía jefe del ejército. Por todos esos crímenes, Humberto Ortega no ha respondido. Y viene ahora alguien que está impune, alguien que se ha enriquecido a costas del pueblo nicaragüense, viene ahora a hablar de amnistía, de indulto. Alguien que le debe a la justicia cantidad de delitos. Cuando aparece Humberto Ortega, algo anda mal. Hace unos meses, en la prensa, un artículo, cohabitación o caos. ¿Hacemos lo que mi hermano dice o viene el caos? Ese es el planteamiento. Y poco a poco uno va viendo que el caos avanza porque la gente no quiere cohabitar con el Frente Sandinista, ni va a cohabitar con el Frente Sandinista. Entonces viene el caos y el caos avanza. Lo estamos viendo en Nicaragua. Por otro lado, este fin de semana se celebró el Día de la Independencia de los Estados Unidos. El embajador Kevin Sullivan hizo circular su mensaje alrededor de lo que significa la democracia para su país y también dejó claro que en cualquier otra nación, para que haya libertad y democracia, para que haya derechos humanos y todo lo que implica la democracia republicana, debe elegirse al gobernante de manera libre y transparente. La democracia de los Estados Unidos y nuestra Constitución merecen ser preservadas y defendidas, no porque sean perfectas, sino porque permiten continuar persiguiendo la unión más perfecta que nuestros padres fundadores soñaron hace 245 años, cuando firmaron en esta misma fecha nuestra Declaración de Independencia. Esos líderes acogieron una nueva visión de libertades individuales y soberanía popular, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que ha dado forma a nuestra singular identidad nacional y a la vez inspiró a los ciudadanos en todas partes del mundo. El presidente Biden cree que esas ideas permanecen igual de poderosas y relevantes en la actualidad. Él se ha comprometido a trabajar con las democracias líderes del mundo para promover una gobernabilidad democrática más fuerte y eficaz, como parte esencial de su política exterior, incluyendo en Centroamérica y, por supuesto, aquí en Nicaragua. Solo mediante elecciones libres y justas, con total transparencia y respeto por las libertades fundamentales, es que los ciudadanos pueden ejercer debidamente su derecho sagrado de elegir a su propio gobierno. Sabemos por nuestra propia experiencia que sostener a lo largo del tiempo instituciones democráticas fuertes y el respeto al Estado de Derecho, aun ante situaciones de gran adversidad, es la forma en que las grandes naciones tracen su propio destino. Y es lo que no quiere Ortega, elecciones libres, transparentes, para que tracen el destino distinto, que simplemente lo sacan del poder de una manera muy sencilla, con votos. Eso para él es impensable y por tanto aprieta y se mantiene, y su hermano criminal ahora viene a buscar cómo aparecer como conciliador. Me manda aquí un amigo. El indulto
Indulto, Ortega, indulto o amnistía, dice, para que las cosas se mejoren y para que la comunidad internacional tome esto como un paso o como un acto de buena fe, un gesto amigable para la comunidad internacional. Indulto. Perdona la condena o la pena, pero tiene que ser una pena y una condena, un juicio ya llevado a cabo y que la sentencia esté firme en un juicio que haya desarrollado todas las etapas. Y la amnistía, ¿verdad? Es, dice, perdón y olvido. Y aquí no existe ni lo uno ni lo otro, porque los hechos señalados no constituyen delito. El proceso no inicia aún. No hay sentencia ni apariencia de legalidad. Están secuestrados. Están secuestrados. Entonces no hay espacio ni para el famoso indulto, porque no hay sentencia firme, y la amnesia que quieren ponerle encima al asunto tampoco, porque no hay cabida para la gente que no ha cometido delitos, no puede ser amnistiada. Por eso les digo que quieren, de alguna manera, que agradezcamos que Ortega es bueno. Supuestamente yo estoy amnistiado, supuestamente. ¿Qué delito cometí? Ahí está una acusación, dice, que yo maté a 11 personas. Desde entonces, doña Dice que yo soy incalumniable, injuriable e incalumniable. Maté a 11 personas, dice la acusación de la dictadura. Entonces, desde ahí me pueden, todo lo que me digan después de eso, mírenme la barba, me la he dejado un poquito más grande, porque de pronto se arrecian los batracios y los enutrios en las redes. Aquí, no importa, pero, o sea, ellos quieren que les agradezcas al juez, al gran juez Ortega, que te perdone la vida, que te la perdoné. ¿Sabes, no? Lo que sigue se lo ponen ustedes. Pero así quieren que los veamos. Ay, el comandante, gracias al comandante y la compañera. ¿Cómo que dicen? Hay una frase que me gusta. No andes remando en seco. No andes remando en seco. Ahí sí no. Increíble, ¿no? Pero, sí, no hay agua. Remando en seco. No hay agua. Y ellos quieren que uno dice, qué buenos que son, ¿verdad? ¿Viste? Qué buen gesto el que tiene el comandante. Olvídate de cuento. Monseñor Silvio José Báez, este fin de semana, se refirió a la necesidad de que en la iglesia siempre haya profetas. Habló de Ezequiel, habló de Jesús. Y durante esa homilía del domingo, recordó aquello que lo tenemos como hasta como una frase cliché, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Porque ni a Ezequiel ni a Jesús lo vieron como lo que eran. Profetas que acercan la palabra de Dios a los pueblos. La manera de ver Dios las cosas como que las traduce el profeta, ¿no? Y eso, a veces, traducir lo que Dios quiere decir en el contexto de un pueblo, de una nación o de un mundo, a veces le puede traer problemas al profeta. Pero dice Monseñor Báez, debe ser fiel a su misión de decir lo que Dios está ordenando o considerando para el mundo. El éxito de un profeta no está en ser acogido y escuchado, sino en ser fiel al Dios que lo envía. El profeta no busca cosechar aplausos ni crecer en popularidad, sino dar testimonio de la fidelidad amorosa de Dios. No es para buscar aplausos ni reconocimiento, es para decir claramente lo que Dios le quiere transmitir a su pueblo. Y cuando más duras son las circunstancias, cuando la injusticia está de frente, el profeta debe denunciarlo. El profeta debe alzar la voz. El profeta debe confrontar a los poderosos, porque no importa lo que signifique como riesgo o lo que tenga de regreso, por decir la verdad, esa es su misión. En las épocas más difíciles, dolorosas y oscuras de la historia,
no nos faltarán los profetas enviados por Dios. A través de ellos Dios se abaja hasta nosotros para hablarnos con palabras humanas. En este sentido, los profetas son manifestación de la humildad de Dios. A nosotros nos toca escucharlos, porque los profetas nos ayudan a discernir y examinar la historia a la luz de Dios, descubriendo lo que el Señor nos pide en cada momento. Al mismo tiempo, los profetas denuncian el pecado, la injusticia y el mal, señalando todo lo que atenta contra la dignidad humana y destruye la fraternidad y la convivencia. Necesitamos profetas, tanto en la iglesia como en la sociedad. Tanto en la iglesia como en la sociedad. Una iglesia sin profetas, dice Monseñor Báez, es una iglesia que se vuelve temerosa. Y eso también tiene como resultado una sociedad que se vuelve menos humana. Una iglesia sin profetas se estanca, se cierra en ella misma, se vuelve indiferente y temerosa. Y una sociedad sin profetas se vuelve injusta, cruel e inhumana. Es interesante lo que dice el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, porque a pesar de que el 11 de junio hubo una carta o un documento de parte de la Conferencia Episcopal hablando sobre diferentes puntos de lo que está pasando en Nicaragua, yo sentí el mensaje tibio, pudo haber sido más contundente, y a estas alturas, cuando las cosas se han arreciado de una manera impresionante en relación a la represión, pues faltaría que los obispos nuevamente alcen la voz y le digan al tirano nicaragüense: hey, usted está pasando toditito los límites de lo que uno puede considerar como posible, y dejar de alguna manera de acomodarse o no meterse mucho, porque entonces las voces proféticas de la iglesia no se escuchan, se apagan, se esconden. Y si eso pasa, entonces la iglesia lo que está buscando es cómo acomodarse y no molestar al que ejerce el poder de manera despótica. Eso, dice Monseñor Báez, tampoco puede ocurrir. Jesús le enseña también a la iglesia a ser libre y firme en su misión profética, sin querer quedar bien con todo el mundo y sin atemorizarse ante las amenazas y la persecución, confiada en Dios que la sostiene y la envía. La iglesia lleva adelante con fidelidad y valentía su misión al servicio del Evangelio, porque no tiene que rendirle cuenta a nadie más que a Dios. Esta es su fuerza y su fuente de libertad. Excelente el mensaje de Monseñor Silvio José Báez. El sancionado salamero Gustavo Porras, que es un adorno caro en la chanchera nacional, digo adorno porque después de la sanción administrativamente no sirve para nada, no puede hacer nada, pero se le paga como presidente de ese poder del Estado y por tanto es un adorno, es una figura ornamental muy cara. Apareció en una entrevista, entre comillas, o mejor dicho, en un monólogo en uno de los canales de la dictadura, amenazando a los periodistas con aplicarle la ley de ciberdelitos. Antes de ver a Porras, ¿cuántos me gustan llevamos, doña Diquel, hasta ahora? 857. Vamos a subir rápidamente a los 1000 para que nos vayamos acercando más adelante también a los 1500. Vean ustedes cómo chupa chancletas y calcetines de colores, presidente de la chanchera nacional, amenaza a los periodistas porque dice que los periodistas independientes afectamos la dignidad, la honra de los miembros de la dictadura.
nosotros tenemos instrumentos legales, porque aquí no puede ser, alguien puede agarrar y venir y hablar cualquier cosa y tirarlo en los medios y difamarte, pues, y vos estás indefenso, y después vos como persona, ¿verdad? Con tu prestigio empañado, no te vas a poder defender. Aquí hay un instrumento, y que no me vengan con cuentos de que, es que la libertad de expresión, y mi derecho y la libertad personal de cada quien, eso no podemos aceptarlo. Entonces, aquí están 3 artículos. El 28 que dice de las amenazas a través de la tecnología de la información y comunicación, habla de las amenazas y también están con penas. Aquí nosotros hemos visto en los medios amenazar hasta al presidente de la República y a la compañera vicepresidente. Eso no sucede en ningún país del mundo, ¿verdad? Es decir, eso es inaudito. No podemos seguirlo permitiendo. Y de la misma forma, el artículo 29 que dice provocación, apología e inducción a la comisión de delito a través de las tecnologías de la información y comunicación. Acordate que estas cosas son las que hicieron en el intento fallido de golpe. Nosotros no podemos permitir que esto, además no es que nosotros estemos fuera de lo normal. Esta es una situación que en todos los países existen elementos legales para defenderse. Este zar corrupto de las medicinas en Nicaragua dice que los medios difaman a la dictadura. No es necesario difamarla. La dictadura de Nicaragua no tiene ninguna fama ni honra, ni reputación, por el amor de Dios. ¿Quién va a difamar o sea, decirle lodo al lodo? Eso no es difamar, eso es decir la verdad. Difamar a la gente. Que están indefensos, dice, pobrecito, no, sí, da pesar. Indefensos. Y esa maquinaria que tienen de medios de comunicación con alcance nacional y más allá, eso es estar indefenso. Que la gente no los vea y no les crea, eso no es culpa de nosotros, de los medios independientes. Pero además de eso, le dan entrevistas, ustedes lisonjeros, le dan entrevistas a los medios independientes. Si les han cerrado las puertas por todos lados, y no de ahorita, desde antes de abril de 2018. O sea, si querés defenderte, porque yo estoy revisando que vos compraste los laboratorios Ramos y te quedaste con ellos, ¿verdad? Y que agarraste fondos del INSS para comprarlos, yo quiero preguntarte cómo fue la transacción. ¿Me permitís hacerlo? No lo permitís. Entonces, ¿cómo es que queda en indefensión si no querés dar ninguna entrevista y no te abrís al escrutinio público? Eso es otra cosa. Y dice que no están fuera de lo normal. No. Son anormales. Porque sí, son anormales. Todos los que forman parte de esta camorra criminal son anormales. Justificar crímenes, tratar de decir que el día es noche y que llueve cuando esté el sol al mediodía y que te hace sudar a mares. Eso es ser anormal y bastante anormal. Dice que los medios independientes amenazamos al presidente. Pobrecito Ortega, el presidente Ortega, semejante criminal, onanista, tirano, violador, pervertido, narcotraficante, abusador de niñas. Pobrecito, amenazado. Y las 5 bollos también amenazadas. Si cuando ella todos los días destila cantidad de ofensas y miente. Dice, es que la fake news, no hay noticia más falsa que la dictadura y sus embustes. Imagínense que, a ver, ¿qué es falso? Lo que dice ella de que no han hecho nada, de que no han cometido crímenes, que son que son víctimas de un golpe de Estado. Eso es una verdadera mentira y una noticia falsa de lado a lado. ¿Quién debería estar presa? Ella, este esperpento humano que tienen ustedes en pantalla, es la que debería estar presa. Pero como en dictadura la guardia lee como quiere y aplica la ley como quiere, entonces el mundo al revés
es el que quieren que aprobemos como el real. El mundo al revés. Y es casualmente esta situación la que ha llevado a varios colegas nuestros a tomar la decisión de salir del país. Unos por primera vez, otros por segunda vez. David Quintana, de Boletín Ecológico, ha decidido también salir de Nicaragua. Buenos días, Nicaragua. Gracias porque siempre están siguiendo a través del Boletín Ecológico la información diaria de Nicaragua. Gracias a José Abraham Sánchez. Gracias, José Abraham. En realidad que llegó el momento en que uno tiene que pensar en salvar su vida. Llegó el momento en que uno tiene que considerar resguardarse para poder seguir informando al pueblo de Nicaragua. No hacemos nada presos, no hacemos nada muertos, ¿verdad? Así que en este momento considero que hay que tomar una pausa, ¿verdad?, de mi trabajo, pero una pausa no para no seguir informando, una pausa desde otro sitio de Centroamérica y pedir refugio. En realidad que yo considero que ya en los momentos difíciles se aguantó. En los momentos, a lo largo de más de 3 años que tiene toda esta lucha cívica, estuve aguantando, estuve soportando, estuve esperando que toda la situación en Nicaragua se mejorara. Hoy, el día de ahora, pues ya no hay seguridad para mi trabajo. Hay muchas amenazas de muerte hacia mi persona por las redes sociales y también sobre una supuesta captura. Así que considero que el fanatismo me está exiliando. El fanatismo fue el que me robó mis equipos en varias ocasiones. El fanatismo fue el que me golpeó en muchas ocasiones. El fanatismo es el que me hirió en muchas ocasiones y ustedes han sido testigos de eso. Y el fanatismo es el que me obliga el día de ahora a pedir refugio en Centroamérica. Así que, y también el fanatismo, obviamente, que está alimentado por el discurso de odio de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, pues... Es lo que decía David Quintana, que ha salido hacia Centroamérica para resguardarse en su vida, en su libertad y en su seguridad. Doña Patti pretende que los periodistas, o ella cree que con la salida de los periodistas, la población no va a estar informada. Ay, Dios mío, pero es que, óiganme, no saben que existen estos telefonitos, mano, y que con esto podemos ver todo y transmitirnos todo e informarnos de todo. Creen que están en los 80. Se quedaron estancados, así como Daniel con los anteojos fondo de botella grueso y el verde olivo. Ellos creen que están en esa misma posición. Bueno, que sigan en esa línea. No van a callar al periodismo, entiéndanlo. Y hoy, casualmente, Reporteros Sin Fronteras incluyó a Ortega por primera vez en una lista de 37 tiranos, depredadores de la libertad de prensa. El informe lo pone a la orilla de Vladimir Putin, Manuel Díaz-Canel, de Cuba, Nicolás Maduro, el dictador de Hungría, Víctor Orbán, o también lo mencionan en la lista con el polémico Jair Bolsonaro de Brasil. Ahí está. Miren qué orgullo el que puede sentir uno de que el criminal nicaragüense esté dentro de los depredadores de la libertad de prensa. Dice que Ortega, de acuerdo al informe de Reporteros Sin Fronteras, ha implementado un proceso de amenazas, persecuciones, campañas de acoso y de difamación, arrestos y detenciones arbitrarias en contra de los periodistas. Además, ha sumado a esto un sistema sórdido de asfixia económica con políticas discriminatorias en la publicidad oficial, en la atribución de frecuencias de radio y de televisión, con restricciones en la importación de materiales necesarios para el trabajo periodístico, con auditoría abusiva o con presiones sobre los anunciantes privados. Ahí está entonces el criminal dentro de 37 depredadores de la libertad de prensa en Nicaragua. Y su hijo, que seguramente andaba ennotado, como Juan Coca, hablando de Juan Coca, sí. Juan Coca, el pirómano de los Ortega Murillo, andaba ennotado y se le ocurrió
vocear y vulgarear a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Vean el tweet, que es nada más producto de alucinaciones y de somníferos. Vean ustedes el tweet que le puso. Oye, Andrés, le pone al presidente mexicano, la historia no nos permite esos lujos de cobardía. Asúmase, mi hermano, le dice en relación a la posición que tiene López Obrador con el tema de Nicaragua. Le respondió entonces el subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores de México, Maximiliano Reyes, y le dijo que los cobardes no son los mexicanos ni nada. Dice, la valentía siempre ha estado del lado de la libertad. La cobardía es aliada de la represión. ¿Quiénes están reprimiendo? ¿Quiénes son los cobardes? Y ahí quedó el capítulo entre Juan Coca Ortega Murillo y el vicecanciller o el subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores de México. Para cerrar, hoy los familiares de secuestrados políticos llegaron hasta las instalaciones del Chipote. No les recibieron una carta en la que pedían que se respete el debido proceso. Están injustamente e ilegalmente detenidos. Y ahí están los coprófagos uniformados haciendo alarde de la brutalidad y de la represión y del ninguneo y del abuso, ¿verdad? Ahí están tomándole fotos a los familiares y también a los periodistas. Veamos lo que dijo Ana Lucía Álvarez, que es sobrina de Ana Margarita Vigil, sobre la manera en la que están violando la ley y violentando también los derechos humanos de los secuestrados. Venimos acá y aquí nadie nos quiere recibir absolutamente nada. Aquí hicimos un esfuerzo conjunto de los y las familiares para que nos garanticen nuestro derecho a la visita, nuestro derecho a que nuestros familiares tengan una audiencia y nadie nos quiso recibir. Aquí es muestra de la colusión institucional que existe y cómo las distintas dependencias de lo que debería ser el sistema de justicia está al servicio del régimen y la dictadura. Y todas las instancias están coludidas, está coludida la policía, está coludido el Poder Judicial, está coludida la Defensoría Pública, está coludida la Procuraduría, porque el otro día tratamos de interponer una denuncia y nos dijeron que no nos iban a recibir papeles por el COVID. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a ir hasta las últimas consecuencias y hasta la última instancia nacional e internacional, no solamente para obtener la libertad de nuestros familiares, sino de las 134 personas presas políticas, la libertad de Nicaragua. Ana Lucía Álvarez hablaba. La esposa de Walter Gómez, doña Consuelo Céspedes, dice que a pesar de que tiene permiso, una orden incluso, para ver a Walter, que ha sido detenido y casi cumple 40 días, ha sido secuestrado, perdón, y casi cumple 40 días sin tener ningún tipo de contacto con su familia ni con sus abogados, no le permiten de ninguna manera acercarse. Entonces uno dice, ¿para qué le da permiso? No te burles así de la gente, sobre todo de una madre, de una esposa y una madre, como es el caso de doña Consuelo Céspedes, que aquí habla a continuación. Mi esposo tiene 39 días secuestrado y no nos dan señales de vida, porque no, solo agua, solo líquido, 15 días. ¿Qué respuesta le dieron hoy en el Chipote? Que no, que ellos no nos podían dar visita porque no había un jefe, que había que ir a los juzgados. Doña María, pero en su caso, por ejemplo, tiene una orden judicial que le permitiría ver a su esposo, pero no la han cumplido aquí en el Chipote. Los martes y los jueves que yo me quedo, me dicen de que no hay orden y que no está el capitán que da las órdenes. Entonces, mi temor es que mi esposo me lo estén maltratando, está secuestrado, que no esté comiendo y que me lo estén torturando. Y es un temor con base. Las denuncias y los testimonios de los excarcelados sobre lo que pasa al interior de esa terrible y tenebrosa ergástula como es el Chipote, a uno le hace creer que lo menos que están los familiares de uno es bien. Definitivamente que
hay que pensar mal siempre. Y de la dictadura de Ortega y de Murillo, con mucha más razón. Vamos a la pausa comercial y vuelvo con don Lolo Blandino, que es nuestro entrevistado de este lunes 5 de julio del año 2021. Antes, envíos 2224, donde vos mandás envíos de remesas, documentos, paquetería a Nicaragua. Recuerde que están diferentes sucursales acá en Miami, la más reciente, 9618 Fontainebleau Boulevard. Ahí encuentra usted el mercadito con productos nostálgicos y una atención esmerada. Las otras sucursales son 2961 del West y la 12 Avenida en Hialeah, la 10404 West Flagler en la ciudad de Sugar y la que se encuentra en la pequeña Habana en la 1101 del Southwest y la primera calle. Este mes de agosto cumple 35 años de estar sirviendo acá en la Florida la farmacia 2224 de la mano de los nicaragüenses. Entre a las páginas de envío 2224, a la de Instagram y Facebook, y ahí encontrará usted las promociones y las actividades relacionadas con el aniversario. Cualquier duda que tenga, también pregunte por ahí y no olvide darle me gusta a las páginas de envío 2224. El doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo en American Immigration Bureau están esperándole para resolver su problema migratorio. 305-613-6409. Le garantizamos que el doctor Oviedo encuentra salidas, encuentra soluciones donde otros no encuentran. Así que no pierda su tiempo y contáctese ya con el American Immigration Bureau, que están esperándole para que usted y su problema migratorio sean resueltos lo más rápido posible. Voy a la pausa comercial y regreso con mi entrevistado, don Lolo Blandino. Antes, ¿cuántos me gustan más, doña Dekel? 1177. Entonces nos faltan 430 y algo para llegar, ¿no? Usted tiene la palabra. Dele me gusta al programa para que lleguemos a los 1500 y más en esta edición de lunes. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya.